Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio virtual, a la segunda parte con el mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Le he titulado Dios como nuestro Padre. Hemos estado viendo en mensajes de semanas anteriores diversos atributos de Dios. Dios como el justo y como el que hace justicia, como juez. Dios como el Dios omnipotente, el Shaddai. Dios como el Dios que provee, Jehová Jireh. Y hoy vamos a hablar sobre un título y atributo, porque es una característica de Dios, el Dios como Padre. Hay dos aspectos por el cual nosotros podríamos llamar a Dios Padre. El primer aspecto es porque al ser Él el que creó todo el universo, todo lo que existe, visible e invisible, entonces todos lo que ha sido creado, de una u otra manera podríamos visualizar a ese Dios como el Padre de todas las cosas. En ese sentido, podríamos decir que Dios es el Padre de los espíritus, tanto los espíritus que hoy están en el reino de Dios, en el reino de la luz, como los espíritus que desobedecieron y que están hoy en el reino de las tinieblas. Así que desde ese punto de vista, Él es el Padre de todo. Él es el Padre de todas las cosas que son animadas o inanimadas. Pero más que todo, Dios es Padre, como también lo es en ese sentido un ser humano, como progenitor. Y ese es el enfoque de este mensaje. Dios como Padre, pero como progenitor. Y en este sentido no todos pueden decirle a Dios Padre, aunque digan que Él es Padre. Si Él es Padre de algunos de los que me están escuchando, entonces significa que Dios es tu progenitor, es decir, Él te engendró. Eres parte de su descendencia, porque si eres hijo, eres descendiente de Él. Entonces significa que tienes el mismo espíritu. El mismo espíritu del Padre es el mismo espíritu que tiene sus hijos. Y lo dice Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, lo dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, aquí dice claramente de que este poder, este privilegio se le da a aquellos que creen en su nombre y que no son engendrados por sangre, sino son engendrados directamente de Dios. Y cuando dice engendrados, si usted va al original, es literalmente esa palabra, significa paridos, así como una mujer pare a sus hijos. Dios nos ha engendrado a través de su propio espíritu. Romanos 8, capítulo 15, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba, que es un término de que hablaban en esa época, un término arameo, y es un término que implica papito. Hablamos como niños clamando a Dios, Abba, papito, como el niño clama a su papá cuando llega a la casa después de un día de trabajo. Todos clamamos Abba, Padre, con ese sentimiento, con ese cariño. Aquí dice que se nos dio un espíritu de adopción.
hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora, ¿por qué no dice espíritu de hijo? De hijo. Bueno, sí lo da a entender, pero ¿por qué no lo dice? Bueno, porque hemos sido adoptados. Este nacimiento de estos hijos de Dios no son nacimientos, em, eh, de unilaterales, como por ejemplo cuando nosotros nacimos de nuestros padres terrenales. Simplemente ellos se pusieron de acuerdo y nos engendraron. Nosotros no tuvimos que ver nada directamente porque no habíamos nacido, no tuvimos que tomar una decisión, no dijimos, nunca se nos preguntó si estábamos de acuerdo en nacer o no. Pero aquí, en el caso del Señor, en el caso de Dios, sí se nos toma en cuenta nuestra opinión, porque es parte de nuestra decisión. Y nosotros hemos decidido ser hijos de Dios. Más adelante vamos a ver cómo fue que decidimos eso. Al decidir nosotros ser hijos de Dios, participamos con nuestra voluntad para que eso se haga realidad. Por eso hemos sido adoptados. Por eso la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, que somos adoptados por Dios, porque también nosotros tomamos decisión para que eso fuese posible. Paternidad por pacto de redención. Dios es Padre a través de un pacto. Es decir, nosotros somos hijos no por casualidad, sino que somos hijos premeditadamente, en el sentido que nosotros tomamos una acción y tomamos una voluntad, usamos nuestra propia voluntad. El pacto que el Señor hizo con aquellos que son sus hijos es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el pacto a través de la cruz. Fuimos sellados a través de la cruz de Cristo, con la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz, y nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos renacidos en ese momento, fuimos regenerados en ese momento a través del Espíritu Santo, y se puso en nosotros un nuevo espíritu. El espíritu que teníamos estaba muerto, y se avivó el espíritu en nuestras vidas. Eso significa la regeneración a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que todos los que le hemos tomado esa decisión, hemos decidido ser hijos de Dios por medio del pacto de la cruz y la sangre derramada por Jesús. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, que Él como Padre ahora va a cuidar de nuestro presente y de nuestro futuro, porque es Padre. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18 dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros entonces ante esta relación de Dios como Padre y ahora nosotros como hijos? La responsabilidad del hijo es amar al Padre, adorarle, porque Él no solamente es nuestro Padre, sino que también es nuestro Dios y Señor, obedecerle al ser Padre y servirle conforme el llamado que Él nos hizo. No servirle conforme a lo que tú crees o a lo que tú quieres, sino servirle específicamente conforme el llamado que Dios hizo. Dios como Padre ha llamado a sus hijos, pero no todos los hijos tienen la misma labor. No todos los hijos. Podemos encasillar a todo el mundo dentro de lo que es la gran comisión, sí, porque todos participamos de una u otra manera en ese llamado, pero no todos estamos llamados por Dios para ser misioneros
e ir a otros lugares. Es un llamado general a su pueblo, es un llamado general a la iglesia, mas no necesariamente es un llamado específico para uno de sus hijos, sino que es un llamado general, que es la misión que va a cumplir la iglesia. La responsabilidad como hijos entonces es amarle, porque Él es nuestro Padre, adorarle, obedecerle y servirle, no conforme a nuestros propios pensamientos, no conforme a un curso que hayamos tenido, sino conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, si vamos a servirle no a nuestra manera, sino a la manera conforme a la voluntad de nuestro Padre, de cuál es nuestro lugar dentro de su casa, cuál es nuestro lugar dentro de su reino. ¿Cuál es la responsabilidad de Él o de Dios como Padre? Bueno, tiene que ser un Dios, y es un Dios paciente, amoroso, perdonador, motivador y alguien que enseña a cómo ser hijos. Nos enseña, igual que como nuestros padres nos enseñaron a crecer, de igual manera nuestro Padre Eterno nos enseña a crecer como hijos a la manera que Él quiere. Y con eso también nos corrige y nos disciplina. Gálatas 4, capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Porque antes, en el Antiguo Testamento, los que le servían al Señor se llamaban siervos, ya sea profeta, ya sea rey, ya sea cantor, ya sea lo que sea, miembro del pueblo de Israel, todos ellos eran servidores. Pero ahora el Señor ya no nos dice siervos, sino que nos dice hijo. Somos hijos de Él. Cierto que le servimos, pero como hijos ahora, a través de la sangre de Jesucristo, por medio del Espíritu que Él nos puso en nuestros corazones, el cual clama, ese Espíritu clama: Abba, Padre, es decir, papito, con cariño, un llamado hacia una intimidad con nuestro Padre Eterno, Jehová de los ejércitos. La enseñanza del Padre. Bueno, el Padre nos capacita. Yo sé que esto no se da mucho en el mundo físico, en el mundo natural. Los padres están ausentes por sus trabajos, por sus labores, y generalmente es la madre la que le toca la capacitación de los hijos. Pero en la cultura judía, por ejemplo, es el padre el que capacita. De igual manera Dios es el que capacita. ¿Y de qué o cómo o para qué nos capacita? Bueno, nos forma, con esa capacitación nos va formando para ser hijos. Nosotros no aprendimos automáticamente a ser hijos cuando nacimos de Dios. Cuando nacimos de Dios se nos dio una nueva naturaleza, además de la que ya tenemos, que es la naturaleza de la carne, la naturaleza del yo, es la que tenemos humanamente, sino que también se nos dio una nueva naturaleza que proviene de Dios, que es la naturaleza del Espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Entonces nos capacita el Señor a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu, a través de la relación con Él, a cómo ser hijos. Y vamos aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo paso a paso a ser los hijos que Dios quiere que seamos. Jeremías capítulo 18, versículo 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y somos capacitados para obedecer al Padre. Sí, porque en este mundo, en esta tierra,
tenemos mucho entretenimiento, mucha distracción en cuanto a la obediencia. Somos dados a la rebeldía en nuestra naturaleza humana. Entonces tenemos que aprender a obedecerle. No nacemos en nuestra nueva naturaleza en Dios, en Cristo, con la obediencia automática. No, tenemos que ir aprendiendo paso a paso, ir obedeciéndole, ir aprendiendo a ser sumisos a su autoridad, a ser sujetos a lo que Él nos dice. Así que la capacitación y la enseñanza que el Padre nos da a todos es que aprendamos a obedecer cada vez más, cada vez con una mayor excelencia. Nos capacita también el Señor para que cada día nos parezcamos más a Él. Como hijos de Dios, el Hijo se parece al Padre, obviamente, eso es espontáneo y es natural. Así que el Espíritu Santo en nuestro espíritu nos va a capacitar día a día y nosotros al obedecer vamos a parecernos cada día más a nuestro Padre eterno. Juan capítulo 5, versículo 17 dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esto lo dijo, fueron palabras de Jesús. Es decir, mi Padre trabaja, yo también. En otros momentos Jesús dijo, yo hago solo lo que yo veo hacer al Padre. El Padre es mi modelo, en otras palabras. Yo hago lo que el Padre me dice que yo haga. Juan capítulo 5, versículo 18, dice así. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Obviamente los judíos entendieron que si alguien referenciaba a Dios como papá o como padre, era porque se parecía a él. Y así fue tomado por los religiosos, por los judíos de su época, porque se hacía igual a Dios al decir que Dios era su padre. Nosotros ahora, claro que sí, cuando decimos papá, estamos nosotros confesando de que hay algo de parentesco en nuestras obras y en nuestras acciones con Él. Porque Él es nuestro papá. Ya sea que te parezcas no tanto o muy poco. Él sigue siendo tu padre. Si tú estás sellado con el pacto, porque eres hijo a través de un pacto por tu propia decisión y la oferta que Dios te dio de Jesucristo en la cruz como redentor tuyo, entonces pues tú estás acá como un hijo de Dios que tiene algún parentesco, algo tienes parecido a Él, empezando por su propio espíritu. Tienes el mismo espíritu que el Padre. Sí, lo que mueve al Padre, lo que le hace sentir al Padre, lo tiene también el Hijo, el mismo espíritu. Otro aspecto de Dios como Padre es su amor, el amor del Padre. Es algo muy importante y muy relevante y por lo cual quiero enfatizarlo en este mensaje. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el deseo de Jehová de los ejércitos, que todos aquellos que reciban a Jesús y crean puedan ser hechos hijos de Dios, todos. Pero no todos creen, no todos toman esa decisión y no todos son hijos de Dios. Mucha gente dice que yo soy hijo de Dios. Sí, pero hijo es aquel que está cubierto por el pacto de redención de la cruz y que ha tomado a Jesús como Señor y como Salvador. 1 Juan 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de verle al final de los días. Ya sea que pasemos el umbral de la vida hacia la muerte física, o ya sea que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, estemos vivos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, es decir, se santifica. De igual manera que Él es puro, nosotros también. De igual forma que Él es santo, también nosotros estamos llamados a ser santos. Estos son los hijos verdaderos. Ahora, la voluntad del Padre. ¿Qué quiere Dios como Padre? Bueno, lo que Dios quiere como Padre es que sus hijos se sometan a su autoridad y a su voluntad. Eso es lo que Dios anhela y desea. Se hace un poquito difícil esta tarea porque tenemos la naturaleza humana todavía. Todavía estamos en esta carne y somos hijos y aprendemos a ser hijos desde acá, desde la tierra. Y se nos hace un poco difícil el asunto porque tenemos una guerra entre dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. ¿Cuál va a vencer? ¿A quién vamos a servir? Si servimos a la naturaleza carnal, entonces el fruto de eso será muerte y no será vida eterna, será muerte eterna sin Dios. Si decimos servir al Espíritu, a la nueva naturaleza en Cristo, entonces el fruto será vida eterna y comunión eterna con el Padre. En Mateo 6:10 dice así: venga tu reino, dice el Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y quiénes van a hacer esa voluntad? Los hijos de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo capítulo 12, versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y 1 Juan capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos. Para aquellos que escogen el mundo, para aquellos que escogen los deseos carnales, los deseos del yo, los deseos de su naturaleza vieja, los deseos de su naturaleza humana. Y el mundo pasa y sus deseos, que son los deseos del hombre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es posible que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Porque recibe vida eterna. Mas el que no hace la voluntad de Dios recibirá pues entonces muerte eterna. Otro aspecto de nuestro Padre, además del amor, es también la disciplina. El Padre disciplina. Y en ese sentido hay dos puntos en cuanto a la disciplina. Uno, la corrección. Dios nos corrige o nos exhorta. Dios nos dice: no está bien lo que estás haciendo, recapacita. Nos llama la atención. Lo hace a través del Espíritu Santo y lo puede hacer también a través de nuestro pastor o algún líder que tengamos, o algún hermano, alguna persona que Dios esté usando. Entonces tenemos que estar atentos todos al cuándo es que Dios nos está hablando, porque nos puede estar hablando de diversas formas o diversas maneras. Entonces, la corrección se da a los hijos para que los hijos que se desviaron o se están desviando se corrijan su camino y retomen lo que Dios quiere para ellos. Así que eso podemos decir que es un punto de la disciplina de Dios. Pero hay otros puntos más exigente o más difícil de manejar, que es el castigo. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12 dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Hebreos capítulo 12,
versículo del 7 al 11, dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Bueno, y algunos los veneran hoy. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, si veneramos a nuestros padres terrenales, ¿por qué no vamos nosotros a obedecer con mucha más razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Estamos disciplinados entonces, o nos disciplina el Padre para que sea provechoso, para que sea para nuestro bien, y participemos así también de la santidad de nuestro Padre, porque si el Padre es santo, los hijos tienen que ser santos. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y así es. Ninguna disciplina, nadie dice, por ejemplo, ay, pastor, hermano, estoy sumamente contento y feliz y gozoso porque viera cómo me está disciplinando el Señor. No, porque la disciplina pues es triste, no es fácil, no da alegría, no da gozo. Así que vuelvo a repetir el versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que el fruto es la justicia, el fruto es el bien, el fruto es aprender. ¿Qué aprendemos? Los caminos de Dios, los caminos del Padre, la voluntad del Padre, lo que Él quiere, su reino, sus negocios, porque ahora somos hijos. Como dijo el Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. De igual manera, tú y yo tenemos los negocios ahora de papá. Ese negocio en el cual, si tú eres hijo, debes de estar. ¿Cómo puedo estar en esos negocios? Conforme el llamado que Dios te ha hecho. No te metas a hacer algo que Dios no te ha llamado. No cometas ese error. Mejor métete en ayuno, métete en oración, pregúntele a Dios cuál es tu llamado, y si te hace esperar es porque todavía no es el tiempo de revelarte el llamado que Él tiene para ti. Si Él no te revela todavía el llamado que Él tiene para ti, llamado específico, es porque muy posiblemente tú estás todavía en un entrenamiento, en una capacitación para ver si por obediencia alcanzas el nivel espiritual que Él desea, que es de una persona madura, una persona con cierta madurez, un hijo con cierta madurez. Entonces Él te pueda decir: este es el llamado que tengo para ti. Si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Ahora, ¿qué tipo de hijos, qué clase de hijos tiene el Señor? Yo tengo aquí 3 clases de hijos. Uno, los que obedecen. Los hijos que hacen caso. Los hijos obedientes. ¿Qué tipo de hijos son esos? Son hijos maduros. La madurez no llega de la noche a la mañana. La madurez requiere tiempo, requiere trabajo, requiere caídas. Sí, se es maduro cayéndose, cometiendo errores. Se es maduro a través de los años, no es en muy poco tiempo. No es fácil aprender del Señor con una naturaleza carnal y humana. Esta naturaleza tiene que ser menguada considerablemente y eso llevará su tiempo. Pero los hijos obedientes es un tipo,
una clase de hijos que Dios tiene, los que obedecen. Y estos que obedecen mayormente son los que han alcanzado madurez. Algunos dicen, es que yo obedezco, pero se engañan, no obedecen en todo. Cuando hablo de obediencia, estoy hablando de una obediencia en todo lo que Dios dice. No perfecta, no, porque nadie obedece de una forma perfecta, sino de una forma considerable, donde pasas de la media, donde sobresales del montón. Y diríamos que ya este es un hijo con una cierta madurez, sabe distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto le es más fácil obedecer. El que no es maduro es inmaduro, y el inmaduro él es la segunda clase de hijos que Dios tiene, los que suelen desobedecer. Así que la primera clase de hijos son tres, es los que obedecen frecuentemente. Segundo, los que suelen desobedecer, que son los hijos inmaduros. Los hijos inmaduros todavía no saben distinguir bien entre el bien y el mal. Y entonces en ignorancia desobedecen mucho, bastante. Casi que todo lo que es en su ignorancia es mucha desobediencia. Entonces, cuando tú le preguntas a un hijo generalmente de Dios desobediente, te dice que no, que él es obediente, pero es inmaduro. No sabe distinguir entre el bien y el mal todavía, no está todavía capacitado por el Espíritu de Dios. Todavía le falta adoración, todavía le falta intimidad con Dios, todavía le falta revelación de Dios tal y como es en su intimidad. Todavía le falta conocer más de la palabra de Dios, todavía le falta crecer. Está en un proceso, sí, en un proceso de pasar de un hijo que obedece poco a un hijo que va a obedecer más allá de la media, más allá del montón. Y por último, los hijos que se apartan, sí, hijos que se apartan, que le podemos llamar hijos rebeldes. Son aquellos que renuncian al pacto que hicieron con el Señor. Renuncian a Dios como Padre y ya no son catalogados consecuentemente como hijos, dejan de ser hijos. Yo le puse hijos que se apartan porque en un momento fueron hijos, pero realmente ya no lo son. Es posible, Pastor Adán, bueno, si tú me preguntas a mí, yo me estoy preguntando, lo hago por ti, ¿es posible ser hijo de Dios y dejar de serlo? Sí, sí es posible. Sí es posible. Tiene que ver con nuestra decisión y nuestra voluntad. Los que renunciamos al pacto, a la sangre de Jesús, a su salvación, los que hemos dejado de las personas que han dejado de tener una relación con Dios, los que han dejado de obedecer a Dios, los que se apartan de Él, al enfriarse, el Espíritu Santo también los deja. Porque comienzan a vivir su propia vida, no lo que Dios quiere, porque no están tomándolo como padre. Entonces el modelo que tienen ya de Dios es de una persona diferente, ya no es el modelo de un papá a quien le deben obediencia, sino que ya son otras cosas. Ahora yo vivo mi propia vida, ahora yo me mando a mí mismo, yo hago lo que yo quiera o lo que me plazca. Cuando creo, le pido perdón, y cuando no creo, no le pido perdón, y se vive a su propia manera. Es el hijo pródigo, ¿no? Pero el hijo pródigo que no regresa. Sí, porque hay hijos pródigos que regresan a su casa. Generalmente llamamos a un hijo pródigo aquel que regresó a su casa. Eso lo podríamos catalogar en el segundo tipo de hijo, como aquellos que son inmaduros, como aquellos que desobedecen, son rebeldes, pero regresan, retornan a la casa. En este caso, los que se apartan pero no regresan, pues son hijos pródigos, pero que no regresaron. Y no van a regresar, porque tienen claro en sus decisiones lo que han hecho. Entendieron y supieron lo que es el Espíritu Santo, entendieron y supieron lo que son los dones, porque algunos recibieron dones,
recibieron la gracia de Dios, recibieron el perdón, recibieron muchas cosas. Pero es imposible, como dice Pablo, que aquellos que han recibido esto vuelvan otra vez a crucificar a Jesucristo nuevamente. Entonces son personas que se apartaron y no regresan más. Se van y ya no regresan más porque eso está ya en sus decisiones. Supieron del Evangelio, supieron del amor de Dios, supieron muchas cosas, pero son personas que decidieron vivir sus propias vidas, amaron más el mundo que a Dios. Así que decidieron no seguir más, abandonaron el llamado, abandonaron todo lo que Dios quería de ellos. Esos son los tres tipos de hijos. ¿Cuál hijo eres tú? Cuídate del tercer tipo de hijo, ¿verdad? Que ya no son hijos, ya no son hijos. Ya el Espíritu Santo se apartó de ellos. Aquellos que se apartaron de Dios, el Espíritu Santo permaneció en ellos por un tiempo, pero después se secó el Espíritu, se murió el Espíritu. Si van a regresar, tendrían que retomar otra vez el pacto. Otra vez volver a recibir a Jesús como Señor y Salvador nuevamente, porque el pacto lo abandonaron, el pacto lo invalidaron. Entonces tienen que renovar el pacto nuevamente para que entonces el Señor otra vez haga el milagro de que el Espíritu vuelva a renacer en ellos, en una nueva naturaleza. Los que se apartan y deciden no regresar, el Espíritu se va apagando, el Espíritu que Dios les puso se va apagando y el Espíritu Santo va haciendo cada vez menos labor en ellos hasta que se aparta totalmente el Espíritu Santo y el espíritu humano, o el espíritu que Dios le puso, mejor dicho, en su naturaleza, en su nueva naturaleza, deja de ser, se muere. Se muere el espíritu. ¿Es posible esto? Sí, es posible, mi amado hermano. Cuídate de no despreciar al Señor. Cuídate de no abandonar los caminos de Dios. Cuídate siempre de hacer su voluntad. Aunque no sea perfecto tu forma, aunque no seas obediente, nunca decidas retornar al mundo, porque estos hijos que no regresan son catalogados igual que como aquellos que nunca lo fueron. De igual manera, aquellos que no fueron hijos rechazaron al Padre, rechazaron al Señor. Por lo tanto, les espera la muerte eterna, la condenación eterna, la cual dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, ser hijos tuyos que te obedecen. Enséñanos, Padre Santo, a hacerlo. Sé que lo estás haciendo, pero danos la humildad, Señor, siempre para decidir a tu favor y no a nuestra manera, no hacerlo con nuestro propio criterio. Así que enséñanos a ser humildes para obedecerte siempre, sin importar el sacrificio o las circunstancias adversas. Decidimos, Señor, no agradarnos a nosotros mismos, no esperar nada de este mundo, sino esperar más bien solamente lo que proviene de ti. Así que, Padre eterno, pon ese anhelo y deseo de ser hijos que te agraden, que te complazcan. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que escuchan este mensaje, Señor, y pon en ellos el deseo y el anhelo de convertirse en hijos de tu reino, hijos de tu persona. Para honra y gloria tuya se ha hecho así. Amén y amén. Dios le bendiga.